Les saludo una vez más. Eh, yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que la exposición de este recibimiento de sábado sea realmente de mucha bendición. Hoy me decía una persona allegada, miembro de la iglesia, qué bueno que estábamos haciendo esta labor de evangelismo, pero que no tenía mucho tiempo para escuchar y menos para leer. Le dije, bueno, hermana, pues, aunque sea pues trabajando, haciendo las labores de la casa, póngase los audios, hermana, porque en realidad es palabra de Dios y hay cosas que pues vale la pena dedicarle un poco de tiempo. Para el desarrollo de este tiempo de los ángeles, hermanos, pues se ha llevado mucho tiempo, tanto que por ahora vamos a ver solamente la primera de 3 partes. Se titula Los ángeles buenos de Dios, en eso quedamos. Ya rebasamos, ya superamos las partes anteriores, perdón, y ahora en el mismo contraste que traemos para justificar el origen de Satanás, pues vamos a ver quiénes son los ángeles buenos de Dios, tratando de ser lo más explícito posible, aunque por el tiempo no nos da mucho tiempo, pero voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve posible, amados hermanos. Así que dice que los ángeles buenos de Dios, pues desde siempre estos benditos ángeles han sido incluidos en la corte celestial, siempre a favor de los planes de Dios, hermano. Son siervos celestiales de Dios para asistir a la raza humana. De este modo, pues podemos mencionar algunos casos en donde estos ángeles han asistido a la raza humana. Por ejemplo, tenemos al ángel del Señor, del encadenado Pedro. ¿Recuerdan en Hechos 12:7, que estando aprisionado con grilletes y con cadenas, el ángel le tocó en el costado y lo sacó frente a los que cuidaban la cárcel? Otro ejemplo de los ángeles a favor de de la raza humana es la lucha de Jacob con el ángel de Jehová en Peniel, que quiere decir rostro de Dios, según Oseas 12:4 y Génesis 32:24. Un ejemplo más, los 2 ángeles con vestidos resplandecientes al encuentro con mujeres muy apesadumbradas ante el sepulcro de Jesús en la intención de irlo a ungir. Otro ejemplo de los ángeles buenos de Dios es el ángel bueno de Dios, pero que en su misión fue justamente la destrucción. Era un ángel de la destrucción de todo primogénito egipcio, incluyendo a todo primogénito del ganado.
sembrando muerte a medianoche, pero siempre por instrucción divina. Con este ejemplo, pues vemos cómo los ángeles buenos aún pueden ejecutar la destrucción, la muerte, el arrastre por orden divina. Esto no deja de hacerlos buenos porque están al servicio del Altísimo. Pero en estas y otras narraciones bíblicas, ¿quiénes son estos ángeles? ¿A qué se asemejan? ¿Y su obra cuál es? ¿Hay una obra específica, determinada, bien definida? Bueno, pues vamos ahora a ver cómo aparecen. Con la lectura anterior, pues acabamos de mencionar que sí aparecen, sí se manifiestan. Por ejemplo, si usted se encontrara con uno de ellos, o sea, con uno de los ángeles buenos de Dios, le pregunto, ¿lo reconocería? ¿Lo reconocería como tal? ¿Lo reconocería como un ángel bueno enviado a favor de su persona? Porque hubo quien los hospedó, pero sin reconocerlos. Hebreos 13:2. Porque volando y con alas solo existen en la mente y en la representación artística, pues ángeles en la tierra no se presentan con estas características, sino solo como hombres como usted y como yo, nunca como mujeres, siempre como hombres. Por ejemplo, cuando los ángeles, hablando de cómo aparecen, cuando los ángeles aparecieron a Abraham y se le dirige como mi Señor, y el ángel se refiere a sí mismo como Dios. Abraham estaba en una nueva situación terrenal y le extrañó que alguien lo fuera a visitar a ese lugar, según Génesis 18:3, versículo 22, y luego del 30 al 32, ahí podemos encontrar la referencia de cómo estos ángeles se le aparecieron a Abraham y cómo se presentaron los ángeles como el Dios mismo. Hasta entonces, Abraham se dio cuenta que eran ángeles. Al pueblo hebreo en el desierto, estos ángeles les dieron pan de nobles. Comió el hombre pan de ángeles. Comió el hombre pan de hombre, según la versión inglesa, en el Salmo 78:25. Hasta aquí estamos hablando brevemente, hermanos, por cuestiones del tiempo, cómo aparecen y cómo a veces han sido distinguidos y cómo a veces no. Por eso, al principio se pregunta si se le apareciera un ángel, ¿lo reconocería como tal? Porque dos ángeles en Sodoma, a la destrucción de Sodoma y Gomorra,
dos ángeles advirtiendo a Lot y el otro, hermanos, hablando con Abraham sobre la inminente destrucción. Estos ángeles se presentaron con la firme intención de que Lot y los suyos salieran y no cayera sobre ellos la destrucción que cayó en Sodoma. Después vemos como otro ángel, insisto, bueno de Dios, anunciando el nacimiento a sus padres de Sansón, según Jueces 13. En otro caso, vino el ángel de Jehová, identificado como Jehová mismo, a Gedeón, según Jueces 6, versículos 11 y 16. Otro evento muy conocido, hermanos, es el evento de Balaam en su insistencia con Balac para obtener beneficios irregulares y no permitidos, en donde un ángel fue reconocido, por el asna antes que el mismo Balaam, tanto que ustedes saben que inclusive la golpeó, según Números 22. Seguimos hablando de cómo se manifiestan cuando Jacob luchó, pero justo con un ángel. Justo con un ángel, venciendo, por lo que su nombre como suplantador cambió a príncipe de Dios. No peleó con un ser no identificado, sino con un ángel de Jehová. De modo que con estos breves ejemplos, hermanos, vemos cómo los ángeles buenos de Dios, creados en el tercer cielo por el Santísimo, aparecen como hombres. Tanto que incluso Manoa no sabía que estaba hablando con un ángel, hasta que el ángel subió en el humo del sacrificio. Hasta entonces Manoa se dio cuenta que estaba hablando con un ángel y le preguntó su nombre a este ángel. Y el ángel le respondió que no se lo iba a dar porque era un nombre simplemente secreto. De esta manera, volvemos a confirmar que los ángeles también son aparecidos como hombres en la tierra en eventos muy importantes. Respecto a su aparición, se aparecen, hermanos, no siempre de la misma forma. Vamos a hablar de algunas formas en cómo se aparecen. Ya vimos que se aparecen como hombres. Ahora vamos a ver cómo se aparecen. Y vamos a decir que se aparecen en grupos
como compañías, como ejércitos o inclusive como legiones. Aunque también, por lo que acabamos de ver y en otros eventos, se aparecen en forma individual, se han aparecido también en forma de pareja, o sea, en un dúo o terciados. Quiere decir 3 ángeles. Quiere decir que en cuanto al número, es dependiendo a la misión y dependiendo al objetivo, el lugar y la orden divina. Como cuando Jacob, hermanos, huyendo apresuradamente de su hermano Esaú por sus intenciones homicidas, los sorprendió, dice la escritura, compañía de ángeles. Quiere decir, los ángeles de Dios lo encontraron, obviamente estaba ubicado, y cuando Jacob los vio, dijo, este es el ejército de Jehová. Según Génesis 32, 1 y 2. ¿Cuántos serían? Aquí dice un ejército. Y los ejércitos de Jehová no son minoritarios, al contrario, son mayoritarios. Otra forma de aparición, hermanos, es que de igual forma Jesús aseveró que su Padre Celestial obviamente podía enviar, si fuera necesario, más de 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles. Para darnos una idea, hermanos, una legión puede consistir de 3,000 a 6,000 hombres de infantería por cada legión. Aquí el Señor está hablando de 12 legiones, que para el buen matemático puede encontrar la cantidad que combinada de 300 a 700 hombres de caballería. Esto lo dijo Jesús. Si acaso no podría yo pedir esta cantidad de ángeles en su defensa, en su caso. Pero Cristo nunca pidió este tipo de ayuda, por la sencilla razón que en la cruz tenía que darle en la cabeza a la serpiente para humillarla y para llevarse la victoria en cuanto a haber logrado su propósito divino de pagar por las culpas de cada uno de nosotros. Si no hubiera conseguido su misión, dice la Escritura, seríamos los más miserables, creyendo solamente en el nombre de Jesús. Pero el verdadero cristiano, como ustedes y yo, creemos en su nombre y creemos en su resurrección. Por eso, cuando hablamos de él, hablamos del Cristo resucitado, que nos da gloria, honra y salvación, y que al haber terminado completamente su plan salvífico, por eso pudo subir a los cielos cuando le pidió al Señor, y devuélveme la gloria con la que antes tuve. Y efectivamente ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre.
a la diestra del trono del Padre, no de su trono, a la diestra del Padre, por la sencilla razón de haber terminado su misión. En todos los sacrificios levíticos, los sacerdotes encargados no podían sentarse porque su obra no estaba terminada. Era solamente una obra de poder continuar en la comunión con el Altísimo, mas no de perdón. Con este ejemplo, pues vemos que aún teniendo a su alcance Jesús esta cantidad de legiones que podrían acabar en un momento con sus enemigos, no se llevó al cabo, pero me refiero a la disponibilidad que existía. También cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús, hermanos, no fue solo. A ese ángel lo acompañó en coro una multitud de ejércitos, no de ángeles, de ejércitos celestiales, destacamento de soldados utilizando imágenes militares para los ángeles. Con lo que también con el caso que mencionamos antes, bueno, son buenos, pero eso no quiere decir que no puedan ejecutar acciones, como acabo de decir, con imágenes militares, como un ejército celestial, según Mateo 26:53, justamente para traer en el anuncio del nacimiento de Jesús un mensaje de paz y de buena voluntad, compañía de muchos millares de ángeles, no de muchos ángeles, sino de muchos millares de ángeles, según Hebreos 12:22. De modo que la familia celestial, la familia que mora en ese tercer cielo en las alturas, en una luz inaccesible, es por mucho más numerosa que el linaje terrenal, como acabamos de decir. Efectivamente, Dios tiene un linaje terrenal de ángeles que hacen la obra aquí, en la tierra que habitamos, donde los ángeles, ya dijimos, son semejantes a los hombres. En Daniel 10, 15 y 16 se declara que he aquí una semejanza de hombre se puso delante de mí, dice Daniel. Una semejanza de hombre que se puso delante de mí. Con esto, para pasar a la siguiente parte, quiero decir que al preguntar si identificaríamos a esos ángeles con semejanza de hombres, de alguna manera podríamos pensar que aún en los casos que acabamos de mencionar, no fueron plenamente identificados hasta que se dio cierta circunstancia. Pero no es fácil porque depende de la materia espiritual del aparecido, no del aparecido, de a quien se le aparece. Quiero decir que tiene que ser homogéneo, tiene que ser de alguna manera, hermanos,
que concuerde la materia espiritual y celestial para que pueda, con los ojos espirituales, poder identificarlo. Y si no fuera así, ya mencionamos que, bueno, el mismo ángel se declaró como el Dios mismo. Pero en realidad, ¿quiénes son los ángeles? Bueno, pues podríamos decir que se refiere a los creyentes pertenecientes, fíjese bien, a todas las épocas históricas, creyentes pertenecientes a todas las épocas históricas y grupos humanos que aún viven o que están ya en el sueño profundo, pero que en la historia ha habido toda esa serie de ángeles con figura de hombre, pues tiene parentela terrenal Dios, pues como una parentela celestial. Incluso, hermanos, ustedes saben que sus niños, de ellos es el reino de los cielos, que dice Efesios 3:15, que siempre ven la faz del Padre en los cielos. Y cuando leemos esta parte, hermanos, pues no podemos dudar cuando dice, ven la faz del Padre en los cielos. O sea, un bebé, un niño que aún no puede expresarse, nunca vamos a saber qué está viendo, nunca vamos a saber qué está pensando, en realidad nunca vamos a pensar saber qué está sintiendo cuando llora, pero aquí la escritura, de acuerdo a Efesios 3:15, dice que estos niños ven la faz del Padre en los cielos, obviamente como ángeles. Quiero decir, venimos diciendo que con figura de hombres, ángeles con figura de hombres, y también aquí niños, nunca niñas, con figura de hombres. Por supuesto que es una familia importante de Dios, mismo privilegio que tendremos al ser despertados en la primera resurrección, privilegio que no tendremos al ser levantados en la segunda resurrección. Porque en la resurrección serán como los ángeles del cielo. Qué maravilla, ¿no? Los que por gracia de Dios resucitemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y escuchemos el toque de la final trompeta, dice que seremos como los ángeles del cielo. Obviamente con un cuerpo transformado, inclusive parecido al cuerpo de Cristo. Los ángeles, hermanos, ya sabemos que no se reproducen, son asexuados. Por eso, en los cielos y en el reino, ni se casan, ni se darán en casamiento, porque su misión es muy diferente a la misión de la raza humana, que sí es sexual, pero que las legiones angelicales son asexuados. Ahora vamos a hablar un poquito de esta obra, que aunque ya vimos una semblanza de
lo que hacen en favor de la raza humana, hermanos, vamos a hablar de la obra de estos ángeles buenos de Dios, pero en el plan de salvación, porque lo que acabamos de ver ha sido en situaciones específicas, en situaciones de peligro, en situaciones de concientizar a la persona o al siervo, pero vamos a hablar ahora de la obra que estos ángeles buenos hacen, pero en el plan de salvación, porque David nos da una señal segunda a que el ángel de Jehová dice que acampa alrededor, pero no de todo mundo, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Quiere decir que la vida de los que le tememos y le amamos está guardada en el hueco de su mano poderosa juntamente con Cristo, a través de estos ángeles de Jehová. David tuvo conocimiento de que los ángeles fueron, fíjense bien, los ministros de Dios, por lo que dice el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flamante. Los hebreos corrobora en el libro de los hebreos corrobora este mismo primer capítulo, verso 14, diciendo: ¿no son todos los espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salud, herederos de la salvación? Quiere decir que estos ángeles en el plan de salvación velan de día y de noche por los que hemos de ser salvos. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo mismo he preparado. Éxodo 23:20, porque mi ángel irá delante de ti. ¿Para qué? Para hacerlo introducir en el lugar que Dios había preparado, pero con toda la seguridad y con todas las garantías de permanecer, no nada más de introducirse. Cuando el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. Los israelitas se alarmaron momentáneamente, según Éxodo 14:19. Por lo que podremos imaginarnos la cara de los israelitas, viendo que entonces la nube los cuidaba en la retaguardia. Quiere decir, los cuidaba detrás de ellos. Muy probablemente, aunque no lo dice la escritura, por la proximidad de la caballería del ejército del faraón, que venía decidido a regresar a los israelitas a ser nuevamente sus siervos. Era el ángel que no los olvidaba, hermano, porque estaba presente, andaba delante y después detrás para protegerlos desde la parte posterior.
¿Sería la voluntad de Faraón regresarlos a todos otra vez a Egipto? Con temor frenético, ellos sentían la proximidad, lo que acabamos de decir, seguramente oían las pisadas de la caballería, los gritos del ejército, todo para amedrentar a este pueblo. Con temor frenético, repito, ellos sentían la proximidad, pero para su consuelo también sentían alivio cuando la nube los cuidaba, hermano, cortando la proximidad de las armadas de los egipcios. En esta forma, el ángel venía y los administraba. O sea, la obra de los ángeles en el plan salvífico, en el plan de salvación de Dios, y en esta primera escena, antes de que apareciéramos los gentiles o iglesia de Dios, pues obviamente al 100% en favor y en protección de su amado pueblo. Solamente hay 2 ángeles llamados por su nombre como seres prominentes en la obra de Dios. Son Gabriel y Miguel. Miguel es llamado uno de los principales príncipes. Miguel es llamado uno de los principales príncipes y Miguel nuestro príncipe, hablando de la protección a la raza humana según Daniel 10:1 y 21. El llamado también un gran príncipe, entre comillas, y en Daniel 12:1 es dicho que él está por Israel. Daniel 12:1 dice que Miguel, el ángel Miguel, está por Israel para la protección y prosperidad del pueblo de Israel. Es dicho que él está por Israel. Asimismo, Judas 9 nos dice que él es el arcángel Miguel que contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Una labor prominente. Miguel también peleaba en contra del dragón y sus ángeles, según lo testifica Juan en Revelación 12:7. Tan prominente su obra que Gabriel también es dicho que es un mensajero divino quien apareció a Daniel, le apareció a Zacarías y nada menos que le apareció a la madre de nuestro Señor Jesucristo, una doncella judía. De modo que hasta aquí pues hemos tratado de brevemente especificar que siempre la obra de los ángeles en favor de la salvación va a ser así, buena y guiada por el Santo Espíritu de Dios. Pero ¿quién es el ángel de su presencia que menciona? Que menciona Lucas 1:19, donde el ángel dijo a Zacarías: yo soy Gabriel, que está en la presencia de Dios. Por lo cual podemos pensar que fue Gabriel quien guió, guardó y salvó a los israelitas en su difícil peregrinación. Por lo que acabamos de decir que la escritora solamente menciona por nombre a estos 2 ángeles y la obra
prominente la obra especial para la que fueron enviados a esta tierra. Gabriel, literalmente, hombre fuerte de Dios. Gabriel también figura en Daniel 8:16 y 9:21. Solo Miguel y Gabriel, santos ángeles en las Santas Escrituras, de acuerdo otra vez a Daniel 10, 13 y 21, Judas 9 y Apocalipsis 12, 7. Hasta aquí hemos ya visto una diversidad de ángeles en una diversidad también de obras dirigidas por Dios, pero en esta última parte acabamos de ver que son los únicos que por nombre, con una traducción muy específica, son guiados por Dios como ángeles buenos. Hago un pequeño paréntesis para que los hermanos que no nos han acompañado en toda la continuidad, estamos haciendo esta mención que seguramente muchos de ustedes conocen, para que en nuestro extrañamiento, en nuestro espíritu, vayamos escudriñando si el joven demonio que viene o que traemos en curso se puede tratar como un ángel, se puede tratar como un ángel bueno de Dios, se puede tratar como un ángel en las buenas obras de Dios, aunque no contesten ahorita, o sea, estamos analizando cuáles son las buenas obras de los ángeles para que en la segunda y tercera parte veamos la clasificación de los ángeles del cielo que Dios ha creado con una función específica para saber si en estas tres partes podríamos integrar ya sea a Satanás o a sus ángeles que son los demonios. Cierro el paréntesis para continuar diciendo que cuando los tres jóvenes hebreos fueron echados en el lago de fuego y cuando Daniel fue librado del foso de los leones y cuando Pablo y toda la tripulación del barco fueron salvados de la muerte, cuando el barco fue destruido por la terrible tempestad, quien lo salvó no fue Satanás, no fue ninguno de sus ministros y mucho menos ninguno de sus demonios. Fue el ángel. Pues no solo tenemos ángeles que han sido enviados como guardias para la raza humana, sino que también en el fin, cuando en el cuadro final se realice y las cortinas del tiempo se cierren con las bodas del Cordero, los ángeles también estarán ahí asistiendo a todas aquellas vírgenes que pudieron y aunque se quedaron dormidas, pero con sus lámparas llenas de aceite, que es el Espíritu de Dios. También esos ángeles estarán ahí con aquellos que, aunque dormidos, pero prevenidos para que a la voz del esposo podamos salir a recibirlo. A diferencia de las que también dormidas, pero con sus lámparas sin suficiente aceite para salir a recibir al esposo. Y casi por última parte, hermanos, coincidiendo con el himno que el hermano Napo
nos compartió, dice que los ángeles también son segadores. Según Mateo 13, del 37 al 39, dice, y respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino, esos ángeles, pero la cizaña son los hijos del malvado, del demonio, de Satanás. Y el enemigo que la sembró, pues es el diablo. O sea, tiene sus hijos, pero él anda en la siembra. Y la siega es el fin del mundo que acabamos de mencionar, el fin de este siglo para darle paso al siglo posterior, que es el siglo del Señor. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores, ¿qué creen? Son los ángeles. Estos ángeles de los cuales hemos venido detallando. El verdadero y único sembrador es el mismo Señor Jesucristo, que con su poder puede transformar los corazones de mármol. Único salvador de pecadores. No hay más. Único salvador de pecadores que lo hace a través de su predicación desde el inicio y después a través del discipulado que ejerce cada uno de los ángeles que estamos para propagar el santo evangelio. De modo que Romanos 10, 14 nos verifica lo que acabamos de decir. Por eso, en otras ocasiones hemos dicho que el que no cursa por este primer cielo, que es el reino de la gracia, es prácticamente imposible que curse a través de las siguientes dos etapas del reino eterno, porque ya dije, no tiene un espíritu acorde al reino de Dios. Quiero decir, ni siquiera sabe de qué se trata. Es más, ni le interesa. Cuando dice que no tienen en su noticia a Dios. Pero los que tenemos noticia de Dios, tal como ahora deseamos fervientemente conocer más para saber que la obra satánica está vinculada al poder de nuestro ángel de Jehová. Quiero decir, hasta donde se le permite, para los hijos de Dios, no para las criaturas que se han olvidado de su creador. Es de tal importancia en los planes de Dios a través de todas las edades. Este trabajo de los ángeles con manifestaciones de hombres es de tal importancia que inició desde la humanidad, desde las edades, y que su propósito primordial pues ha sido en favor de la humanidad desde el principio de la historia del mundo hasta el fin de la escena. Como un pequeño paréntesis, cuando estamos diciendo que
a través de todas las edades, empezando por el huerto en Edén, quiere decir que para entonces, ustedes saben, no había aparecido Satanás. Quiere decir, Dios los puso como cuidadores de ese Edén, pero como una pareja a semejanza suya, en todo, inclusive en la santidad, inclusive en la perfección, porque no habían pecado, hermanos, porque no tenían delante de ellos el pecado. Dios preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas? Según Job 38, 4, 6 y 7. Podemos entonces pensar que los ángeles estuvieron en escena desde antes de la creación de la raza humana. Repito, podemos imaginar o pensar que los ángeles buenos de Dios estuvieron desde siempre en escena, desde antes de la creación de la raza humana, desde antes, hermanos, desde la fundación del mundo o antes. Caso que no coincide con Satanás, ya lo hablamos la sesión pasada. No fue creado en la eternidad, fue creado en los 6 días de la creación, en el principio de la creación terrenal, no en la expansión de los cielos. Cuando encontramos que los ángeles son una parte de la familia de Dios y que están efectivamente en el cielo y que han aparecido siempre a la raza como hombres, como Daniel claramente lo dice, semejante a la apariencia de hombre, hallamos entonces que ellos tienen una obra que hacer que incluye, hermanos, el ministrar al pueblo sobre la tierra. Al pueblo no en el cielo. Para eso está el Eterno. Pero el Eterno proporciona el ministerio a los que hemos de ser salvos. Hallamos entonces que ellos tienen esta obra que hacer que incluye ministrar al pueblo sobre la tierra, protegiéndolo, guardándolo, confortándolo y enseñándolo, obviamente, de la sana doctrina. Y del mismo modo, hallamos que entre ellos hay grande autoridad. Entre ellos hay grande autoridad para todas estas funciones celestiales, teniendo prominencia unos sobre otros. Cuando se menciona una prominencia unos sobre otros, ya mañana hablaremos de esas prominencias, de esas funciones, con lo que quiero decir que cada uno tiene su función muy específica, que vamos a ver si encontramos a Satanás ahí.
pero no todos los ángeles son iguales. Hay prominencia, o sea, hay jerarquía de unos entre otros, clasificadas en primera, segunda y tercera jerarquía. Unos sobre otros, y que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, sean cual fuere, solamente para que por gracia de Dios, pues pudiese gustar de la muerte por todos. De otro modo, no podría morir, porque los ángeles ni pecan ni mueren. Pero en este caso, Cristo fue hecho poco menor que los ángeles, porque sobre su yugo se cargó el pecado de todos nosotros, y como pecador, y siendo menor que los ángeles, pudo gustar de la muerte misma, que nos dio vida y vida en abundancia. Pues siendo entonces los ángeles segadores, son los ejecutantes de la voluntad de Dios sobre la raza humana. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, pues que seáis hallados de él, o sea, del segador principal, sin mácula y sin reprensión, y especialmente en paz. Hebreos 12:14. Seguid con todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y segunda de Pedro 3:14. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados de enojo. Con dificultad se salva. Gran enojo de Dios, pero ya no tendríamos tanta, por lo que los cristianos deben ir sin más, con reputación. Ni viendo en paz al retorno, ni viviendo en paz al retorno de Cristo, disfrutará de su paz sin preocupación. Se le desactivó el micrófono, hermano Gade. Ahí me dice. Sí, mi hermano, puede continuar. Entonces, tener paz se manifiesta que se está seguro y firme en su salvación y en una vida de obediencia a Cristo, según primera de Juan 4:17. Quiere decir que la paz
en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, se manifiesta, no dudando, hermanos, sino apresurándonos y yendo al encuentro de nuestro Señor en la seguridad de que bien seremos recibidos y abrazados en el seno del Señor. Sofonías 2:3 dice, Dios nos asegura, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, lo cual quiere decir que si no lo buscamos, si no lo tenemos en nuestra noticia, obviamente no lo vamos a hallar. Y aún buscándolo y teniéndolo en nuestra noticia, si no lo buscamos de todo nuestro buen corazón, pues estará haciendo un análisis profundo el Todopoderoso, poniéndonos en la balanza para esperando no encontrarnos faltos de peso. Quizá seréis guardados hasta los mansos y humildes, cumplidores de la ley del Señor, fueron alentados por los frutos dignos de arrepentimiento para ser resguardados en el día de su juicio, según Isaías 26:20. No basta un arrepentimiento verbal, no basta un arrepentimiento mímico, basta un arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento, de ser tomados y puestos en la balanza divina para ser tomados admisibles, elegibles al reino de Dios. David responde regocijadamente, cuando tú dices, buscad mi rostro, y mi corazón te dice, tu rostro, Señor, yo sí buscaré. Cuando buscamos, tenemos la seguridad de lo que Jesús mismo nos ha dicho. Según Juan 16:13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Última cita, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14:26. Quiere decir que no necesitamos aprendernos la escritura de memoria ni las citas. Necesitamos entenderlas para que cuando fuere necesario hablar de ellas, defender el Santo Evangelio, su Santo Espíritu nos recordará todas las cosas que nos ha dicho a través de su bendita palabra. No se preocupe, no piense que porque tengo mala memoria ya no me voy a acordar. No, no se preocupe. El Santo Espíritu nos recordará todas las cosas que tengamos que decir. Por ahora, termino confirmándoles, hermanos, que este pueblo de Dios, esta iglesia de Dios, conformada por el pueblo judío y el pueblo gentil, es parte de la corte celestial angelical en la tierra. Por lo que en las últimas citas estamos hablando de conducirnos sin mácula, de conducirnos a la imagen de Cristo, practicando, aprendiendo, porque en el reino milenial, hermanos, no podríamos juzgar a las 12 tribus como reyes y sacerdotes si no logramos estas cualidades y mucho menos si no creemos que somos parte de las huestes celestiales de Dios.
y que incluso, así como lo más probable es que en más de una ocasión o en más de uno de nuestros hermanos hayan visto esta maravilla, hayan visto al ángel de Dios en determinada circunstancia, debemos comportarnos con mansedumbre y humildes, y que tal vez y Dios nos use en su momento como ángeles buenos de Dios. Si les gustaría, bueno, pues hay que conservar este mensaje en donde no somos hombres naturales, no son hijas de Dios naturales, que para entonces obviamente no habrá diferencia de género, pero por ahora sí tenemos la oportunidad maravillosa de ser admitidos, de ser admisibles en nuestro comportamiento, pero como ángeles de Dios. Espero que el Señor les bendiga, amados hermanos, y paz a vos.